Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte. En el 2001 me quedé sin trabajo, con 44 años, fue durísimo y tuve que volver a empezar. Por intermedio de los medios escuché lo que ofrecía la municipalidad, un microemprendimiento, me capacité y de esa manera llegamos a conseguir la maquinaria y el apoyo de la municipalidad para el tema de la carpintería. Así como reciclo la madera, también reciclé parte de mi vida. Así, de esta manera, te estoy demostrando que nada es imposible, que todo es posible cuando hay voluntad. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Sabe dónde está? Esto es Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, la historia de Gustavo Néstor Lorenzati. Gustavo Néstor Lorenzati, chico de barrio. El primer tramo de la historia de Gustavo Néstor Lorenzati, de Gustavo Lorenzati, un hombre de los medios hoy. Pero esta es una historia de gente común. Otra historia de gente común. Porque todos tenemos una historia. Señor director, el primer tramo ahora. Bueno, dame tu nombre completo. ¿Cómo te llamas? Gustavo Néstor. Pará, que anoto. ¿Gustavo? Néstor. Néstor es el nombre de papá. ¿Qué fue el que quiso poner? Y evidentemente. ¿Y el Lorenzatis con una T? Una Z y una T, por favor. Después, si no tengo problema, no me encuentran en las fichas. ¿En qué fichas? Y porque vos siempre vas a un lugar y decís, sí, Lorenzati. No, no está. ¿Cómo no está? Y no, no está. Y pero fíjate porque tiene que estar. Entonces, pero digo, ¿con cuántas T lo pusiste? ¿Con dos? No, ibas con una. Ah, acá está. Siempre el mismo problema. ¿Naciste en Rosario? Ajá. ¿Eh? Hospital Italiano. De Rosario. Más concretamente. ¿Cómo sí. se llama tu mamá? Elvira. ¿Qué apellido? Elvira Oltolina, hija de uno de los principales muebleros que tuvo la ciudad de Rosario por la década del 40, por allá. Era una fábrica de muebles muy popular en Rosario, la de mi abuelo. En su época, después, bueno, se fue achicando, terminó con la carpintería en su casa. Recuerdo yo de chiquito correr entre las herramientas y las montañas de viruta que había. ¿Te creaste en lo de tu Calle abuelo? Presidente Roca y Mendoza, que ahora hay un estacionamiento de un sanatorio ahí. Eso me da una pena, en una casa de las típicas, casas chorizo gigantes, larguísimas. Tengo muchísimos recuerdos de esa Sanatorio casa. Delta. El Sanatorio Delta. Ahí está el estacionamiento, donde está el estacionamiento, esa era la casa de mis abuelos maternos. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Fernando, el abuelo Fernando, sí. ¿Te criaste en la casa de ese abuelo? No, me crié, yo viví toda mi vida en la misma casa. De hecho, mis viejos aún viven ahí, pero tengo recuerdos muy particulares de esa casa. No, yo me crié en calle de tierra y zanja. Caído infinidad de veces en esas zanjas. Y con todos los recuerdos que las calles de tierra implican, ¿no? Los carros de basura, cómo se colgaba, cómo se jugaba, se buscaban los lugares parejos, se hacían los opi en las veredas porque había grandes extensiones de vereda de tierra, a la bolita, todo lo que conlleva vivir en un barrio con calle de tierra, a una cuadra de la Villa La Lata. Y no recuerdo robos, pero no de cuando era chico, no recuerdo de hasta, te diría, mi primera juventud, no recuerdo robos, arrebatos, y estábamos a una cuadra de esa villa. ¿En qué calle vivías? La calle era de Anfunes, entre Paraguay y Presidente Roca. Cambió mucho eso, evidentemente. Anfunes entre Paraguay y Ajá. La villa es la que está por Corrientes, decís. Exactamente, en realidad Corrientes termina, por Garay también ocupa una parte, por eso digo, estábamos a una cuadra. Pero era otra villa, no era esta. No era la de ahora, no era la de hace 10 años tampoco, me refiero. Era de pobres nada más. Claro, era una villa de gente pobre trabajadora. Era muy distinto a lo que es ahora. ¿Tenés amigos de esa época? Todos. Los del barrio los recuerdo a todos y los tengo, algunos los sigo viendo, otros no, pero
Algunos se fue a España, otros se fue a trabajar a Córdoba, y un par que andan por acá dando vueltas todavía. ¿Qué nombres? ¿Quién es? Pedro, Antonio, ¿cómo? Estaba ¿O era con sobrenombres? No, estaba el Piraña, pero después estaba Marquito, Rubén, Claudio, Fabi, estaba Cacho, bueno, Cacho también sobrenombre, pero no, si no eran nombres. Juegos constantes nos turnábamos en las casas, todas casas grandes, las casas de los barrios eran generalmente casas grandes. Y nos turnábamos un día en cada casa, si no se jugaba afuera, si era invierno se jugaba afuera y si no, nos íbamos turnando en cada casa y siempre había un juego. Y después siempre había después como otro sector más grande en el mismo barrio, de chicos más grandes, que a mí me llevarían 5 o 6 años, ponele. Y a mí me gustaba mucho meterme con ese grupo, que me habían aceptado tipo mascota. ¿Pero por qué? Porque en esos tipos había ya otros intereses. Yo estoy hablando de cuando yo era muy chico, que eran ya los intereses más adolescentes, más de primera juventud, más pasaba por las salidas y por la música. Y a mí ya de chiquito me gustaba mucho esa cuestión de la música. Entonces, y en mi grupo es como que los chicos de mi edad, como que todavía eso no tallaba. Y yo me recuerdo los sábados a la tarde que se juntaban, estos que eran más grandes, en la casa de uno de ellos. ¿De quién? ¿De verdad? Sí, de Marquito. Marquito se llamaba el que estaba enfrente, que se fue a vivir a España. No lo vi nunca más. Nunca más lo vi. Y vino un par de veces, pero no tuvimos suerte de poder cruzarnos. ¿Se juntaban? Se juntaban los sábados a la tarde, el plan de todos los sábados era a la mañana excursión al centro a comprar un disco, o simple o long play, según lo que alcanzara y según lo que había salido, y juntarse los sábados a la tarde a escucharlo en la casa de Marquito porque era la única que tenía Rancer, gigante, un sonido espectacular. Después estaban los Wincos, pero ese era el Rancer, ahí se escuchaba bien. Y recuerdo sábados de democracia musical absoluta, porque evidentemente cada uno tenía su gusto particular. Entonces estaba, la tía de Piraña, por ejemplo, era fanática de Serrat, y a él le gustaba Serrat. Te estoy hablando de una época en la que, década del 70. Sí. Serrat 67, 68. Claro, pero digamos, la aparición, pero digamos en una época de mucho furor de Serrat. Después estaba el que le gustaba, bueno, a Marquito era fanático de los Beatles y todo lo que viniera enganchado de ese lugar. Cuando se fue a España me regaló su colección completa de Beatles. Esa fue la primera colección que yo tuve. Yo había comprado ya algunos discos, pero él cuando se fue me regaló toda su colección, que la tengo todavía, porque es un tesoro, más allá tiene mucho más que el valor artístico. Yo tomo también. No nombraste mujeres. Había un par de mujeres, pero yo tenía mi hermana... Chicas. Sí, lo que pasa que, te digo, yo tenía mi hermana más grande... ¿Cuántos son en tu familia? Tres. Yo soy el sándwich, el del fiambre. ¿Una hermana mayor? ¿Venís vos? Y una más chica. Y una hermana menor. Sí, Adriana, sos el varoncito. Sí, Adriana arriba, Daniela abajo. Daniela. Te salvaste de ser del medio por ser varón. Si hubiese sido mujer, ibas derecho a psicólogo. Claro, sí. No, pero, qué sé yo, la sobrellevé. Bueno, la hermana mayor era la que tenía las chicas amigas. Claro, y después había también, la más chica también tenía sus amigas, pero es como que en nuestra edad no había, nuestro grupo no había... Eso empezó ya a formar parte de la adolescencia en el club. ¿Qué club? En Provincial. Sí, yo soy de ahí. Sigo todavía yendo, hago natación ahí todavía. No todavía, no hago de esa época, que hoy por hoy hago eso, pero sigo yendo al club, digamos, de siempre. Al country en esa época, el que estaba que está en Calle Oroño. Y es una época maravillosa. ¿Cuál fue la escuela de infancia? Fue siempre el Dante Alighieri. Miento. ¿Te venías hasta la Dante? Miento, no fue siempre. Desde el jardín de infantes hasta cuarto año. En cuarto año me quedé con 2 materias previas. Y no me aceptaron. ¿Vos podés creer? Sí, está bien que no te aceptaran. Muy mala gente. ¿Y? Terminaste en un nocturno. Tuve que dejar todo, tuve que dejar amigos, todo tuve que dejar. Para irme a hacer el último año de la carrera, después de haber hecho toda mi vida en ese colegio, al Sagrado Corazón. Que me recibieron con los brazos abiertos y que a pesar de que me llevé 7 materias,
todavía me siguen llamando para las reuniones de exalumnos. No brillé particularmente por mi intelecto a la hora de la secundaria. ¿En qué laburaba el viejo? Papá trabajaba papá es cordobés, entonces después terminó llegándose con esas familias itinerantes que iban comprando tambo, chacra, lugar, y 8 hermanos, matrimonio. A mi abuela, la mamá de papá, la habían desheredado, porque se casó con mi abuelo, que era un muerto. Y ella era hija de fundadores de pueblo, en Córdoba, de Coronel Moldes. Entonces, medio como que le sacaron todo. Entonces, al cohete quedarse donde estaban, empezaron a buscar medios de vida y se fueron arrimando desde Córdoba, pasando por distintos lugares hasta llegar a Rosario. Después de acá de Rosario... ¿Que tu hijo que era un busca o tenía algún oficio? No, hasta ahí con la familia, digamos, y laburaban todos en lo que eran los negocios, el negocio familiar. De donde se instalara, laburaban todos, ya sea en un tambo o lo que sea. Después ya mi viejo consiguió con otro de los hermanos, se fueron a trabajar, cuando estaban en Funes, que fue después de Funes a Rosario, y después se fueron a trabajar, consiguieron un trabajo en Córdoba, en la vieja IAME, la fábrica de aviones de Córdoba. En la época de oro de la fábrica de aviones, del primer Pulqui, digamos, de los aviones, del primer avión argentino que no era hélice. La época que Perón le dio un impulso particularmente a esa empresa, a esa producción argentina. Después se volvió acá a Rosario, bueno, la conoció mamá y siguió trabajando para esa misma empresa, pero en la delegación Rosario. Después la IAME se transformó en la IME, que la IME era la fábrica de los rastrojeros. Hasta que la liquidaron, y cuando la liquidaron pasó a trabajar hasta que se jubiló como personal civil en el Liceo Militar de Funes. Y ahí está. Y ahí está ahora. Y ahora está en casa. No, mamá trabajaba en sus primeros años de juventud y apenas un par de años de casada en las viejas perfumerías Suárez. Trabajaba ahí. Después ya no, se dedicó a cuidarnos a nosotros, éramos 3. Era complicado. Ahora con 5 salen a laburar igual, pero qué sé yo, en aquella época era otra cosa. Estamos hablando de... ¿Tu hermana iba a la escuela que vos, a la Dante también? Todos fuimos a la Dante, todas las carreras, primaria y secundaria. Todos. Si tu viejo tenía esos laburos acá, es evidente que es nacido acá. ¿Tu abuelo era el inmigrante o tu bisabuelo? ¿El Lorenzetti italiano cuál es? El bisabuelo. El bisabuelo. O sea, el padre de mi abuelo. Pues mi abuelo ya era criollo. Y mis bisabuelos, mis abuelos maternos también. Eran, digamos, de ascendente italiana, pero ellos... Bueno, Elvira me dijiste. Sí. ¿Y el apellido? Oltolina. Oltolina, ese también. ¿Del mismo lado de Italia o cruzado? No, desconozco esas cuestiones. Nunca hice averiguaciones. Averigüé mucho o supe mucho de historias así, de que te conté recién, de actividades y cosas así, pero nunca me puse a escalar en las cuestiones de orígenes. Sé que vinieron de Italia, no mucho más que eso. En la distribución de tareas de la casa, ¿no te tocaba ninguna teniendo hermanas mujeres? No, vos sabés que en ese sentido nunca... Siempre, digamos, creo que todos mis tics de orden que tengo ahora, soy un tipo no ordenado, enfermizamente ordenado o obsesivamente ordenado, que no es lo mismo que ser ordenado. Creo que los adquirí todos en mi casa, porque mi vieja era tener todo, ¿viste? El cosito acá, poner acá, entonces creo que yo inconscientemente adquirí eso. Lo mismo que recuerdo yo de chico siempre, mi viejo ayudándola a ella cuando terminábamos todo de comer, a lavar los platos, a acomodar la cocina. Y yo ahora automáticamente terminamos de comer y levanto los platos, voy y lavo. O sea, me sale como algo natural porque lo vi toda la vida así. Tengo esos tics que fueron... Pero yo de chico no tuve obligación así... ¿Hay comidas de tu vieja que recordás? Sí. No probé mejor pascualina que la de mi vieja, no existe. Por lo menos hasta ahora. No creo que ya a esta altura vaya a encontrarla. ¿En qué año naciste? 64. 64. O sea que el primario te toca desde el 70 más o menos, la década del 70. Y yo atravesé toda la dictadura siendo
el colegio secundario. Yo terminé en el 81. Y tengo algunos recuerdos de eso. Digamos, en la Dante no había centro de estudiantes, porque no era el colegio indicado para eso. Aparte recuerdo el rigor militar que tenía ese colegio. Tenía un rigor militar, a punto que te hacían volver si ese día no te habías afeitado, si no tenías el pelo largo, si no tenías la media del uniforme. Era un rigor militar el que tenían. Por supuesto que los quilombos se hacían igual, porque viste cómo es, siempre encontrás la manera de hacer algo para que no te vean o que no te enganchen. Pero sí, atravesé todo ese periodo. Recuerdo salir temprano para la escuela, ir a tomar el colectivo, el 53 en Calle Italia, y recuerdo todos los desvíos porque siempre en algún lado había un procedimiento. Los procedimientos cerraban la manzana. Entonces, los colectivos vivía desviándose, cualquier colectivo, pero me acuerdo yo particularmente de ir a la mañana, a primera hora, estaba esa situación de control militar. ¿Era de jugar a la pelota en el barrio? Porque en la calle de tierra con cunetas no, se hace difícil. No, igual, siempre. Y sí, no, lo inmundo de cabecearla cuando después se iba a la zanja, por ejemplo, pero no, estaba bien, estaba todo bien. Digamos, no, en realidad no tanto ahí, nosotros teníamos a la vuelta por calle Ayolas, en Uruguay, teníamos una plaza enorme, íbamos a jugar siempre a la plaza en realidad. Eso te iba a decir, porque obvio que soy más viejo que vos, pero yo no, me crié en una calle que ya estaba asfaltada. Se me hace difícil pensar en una cuneta y jugar a la pelota de vereda a vereda. Arco chico a lo largo. A lo largo con arco chico se jugaba. No a lo ancho, sino se hacían 2 arcos chicos con tachitos, normalmente con tacho, y según la cantidad de jugadores se le daba la extensión a la cancha. Y sí, se iba la pelota, se caía la zanja, bueno, la sacabas y se hacía el lateral. ¿De qué jugabas? No, ahí ese tipo de partidos no tenían posición. Ahí no. Después, en realidad yo nunca hice fútbol, fui en una época, pero nunca hice fútbol así profesional de ir a practicar a un club. A jugar sí, jugué siempre, pero nunca lo hice así. Hice varios deportes, eso sí, pero no ese en particular. Hice mucho gimnasia deportiva, hice algo de artes marciales, todo en provincia. Quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo creo y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. Quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto.
Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. No quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Estamos con el reportaje, será reportaje, charla, con la historia de Gustavo Lorenzati. Como dije, un chico de barrio, porque nos está contando que vivió y que vive sus viejos en la misma casa desde el origen. Por lo tanto, es una historia típicamente rosarina, porque es un hombre de la ciudad. Y nos cuenta de cómo era su barrio, su zona, de cómo es el enclave de hoy un personaje, de un pibe de barrio en una región de la ciudad a la que todavía asiste, donde todavía tiene anclas. Bueno, eso es, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, la de Gustavo Lorenzati, señor director, parte 2, ahora. ¿Era un refugio el club? No, a mí más que el club me refugió y me salvó, me hice de un grupo de mamá, una mujer católica tradicional. Entonces el tema de todos los domingos me despertaba para ir a misa. Y dale. Yo te imaginas, chico, a esa edad. A la edad me refiero a 12 años, 13 años. Entonces, sos un chico de primera comunión. Sí, totalmente, sí, tengo el cuadrito y todo. En una de esas idas a misa, yo tendría 13 años. A la salida, se me acerca una chica muy linda y me ofrece participar de un grupo en la parroquia. Por supuesto que fui. Y después me terminé quedando como 20 años en ese grupo. Entonces, en realidad, todas mis amistades, digamos, que se armaron a partir de esa situación son las que inclusive tengo ahora. De hecho, a mi mujer la conocí en ese ámbito. Entonces, creo que ese fue más que nada mi espacio, mi lugar, el ámbito de una parroquia, así sin demasiados conflictos, porque es como que te dicen bastante de qué viene la mano. Después vos empezás a evaluar y empezás a aceptar o no algunas cuestiones. ¿Dónde eran las salidas? ¿Venías al centro? Sí. Bueno, no solo a comprar los vinilos. No, al centro iba... las primeras salidas eran salir a nada. 64, 70, 76, 80. ¿A qué venías al centro en secundario? El secundario era los viernes a la tarde, ir al centro, íbamos al viejo Pacotío, después íbamos a Quinta Avenida, que eran los boliches que estaban de moda en esa época, que tenías que entrar para abajo porque siempre estaba la barra, que eran muy jodidos, te fajaban por nada. ¿Cómo que entrar para abajo? Vos tenías que entrar mirando para otro lado, no para donde estaban los tipos, porque si miraban los tipos nunca iba a faltar uno que te decía, ¿qué mirá?
Y ya está, listo. Ya te comías un bife. Y nosotros no éramos, con los pibes del colegio no éramos. Ha habido alguna que otra escaramuza con los del superior, que siempre se venía, pero no más que eso. Pero no era una barra, pero acá ya estaba estaba la barra del Jockey, la barra de Quinta Avenida, estaba en esas cuestiones. Yo iba a los bailes, y en los bailes siempre había alguna escaramuza de ese tipo. Pero bueno, al centro íbamos a tomar algo y a nada, a huevear. Los sábados a comprar discos. Me decís, Pacotío, Quinta Avenida, ¿qué otro boliche recordás? Si me das un rato me voy a acordar, pero así ahora de primera... Hay uno que se llamaba Cánova, que era muy lindo, que íbamos siempre. ¿No tenían sándwiches ese? No. Distintos Quinta afectos. Avenida fue lo que, digo, para los que no se acuerdan, lo que después fue... Creo que ahí después pusieron Le Monde, me parece que era ese mismo espacio. Que hoy está... Concretamente, la peatonal Córdoba y Entre Ríos, después del banco, que ahora hay una casa de lencería femenina o de cosas así, me parece que es eso. Bueno, ahí. Un lugar precioso, lo habían dejado muy bien, muy bien. Que lo habían puesto la gente de Gringos Pizza. Ellos habían instalado ese lugar. Bueno, no teníamos rutina, era ir al centro nada más, para juntarnos. ¿Y la ropa? Y yo estaba... ¿Había ropa distinta en el barrio que en el centro? ¿Se vestían para venir al centro? Sí, sí. Yo estaba... Lo que pasa es que el hecho de ir a la Dante me condicionaba un poco a mí. Entre el barrio y la Dante... ¿No era lo mismo? No era lo mismo. Y yo tuve algún que otro conflicto en algún momento con esas cuestiones. ¿Por? Y porque yo en algún momento, a mí digamos, la gente de la Dante tenía toda una historia más de onda. En esa época era la cuestión de los chetos, los menchos, los pardos, los no sé qué. Y a mí me gustaba vestirme, siempre me gustó la pincha, y me gustaba vestirme con esa onda. De los pantalones bombilla o los baggy que vinieron después, o las camisas a rayitas celeste y blanca. Es muy de mi generación eso, de ese periodo. Los mocasines Cheyenne, las medias blancas, era todo como un uniforme, eran todos igual, cambiando de marca, pero era todo muy, muy parecido. Y tuve algún que otro conflicto porque en realidad yo después, en un punto, me encontraba con los del barrio que no tenían nada que ver con eso. Pero tampoco... ¿Eras el rarito en el barrio? Y no sé si es raro, pero sí, digamos, era, o tal vez el más moderno, qué sé yo, porque en realidad los otros iban o a la técnica o al colegio de barrio, entonces como que no... A lo mejor era el que me había enterado primero, pero no mucho más que eso, ¿no? Tal vez, insisto, a mí siempre me gustó en particular eso, a lo mejor estando en otro lado lo hubiese hecho igual, pero bueno, se dio que lo hice a partir de eso. ¿La radio estaba arriba de la heladera, en la cocina? ¿Dónde estaba en tu casa? La radio estaba en una repisita puesta sobre la cocina, sobre la mesa de la cocina, y en esa época el despertador era mi vieja, no había despertador. O sea, había despertador, pero nosotros, mis hermanas, que dormíamos todos juntos en una misma pieza, porque no había más. Después, con el tiempo, hicimos otra pieza para que duerma yo en un lugar y mis hermanas en otro. Pero el despertador era mi vieja. Y o sea, te quiero decir, no es un despertador que ahora vos te despierta con música, vos ponés una radio o ponés una música, ponés algo y te despierta así, o con una alarma también. Pero bueno, mi alarma de toda la infancia y parte también de cosas fue el Nacho, la voz de Nacho Suriani y el jingle de Gordo Pessoa, diariamente los diarios. Ese fue la banda, era la banda de sonido de cobramos derecho mucho tiempo el Gordo. Yo es a media ese jingle con el Gordo. Con Pessoa. Diariamente los diarios, obvio el texto era mío y el chururú era del Gordo. Precioso, un jingle precioso. Sí. Y bueno, ese fue mi despertador durante años. La radio. Si te despertaste con el Nacho, muchas de las cosas que te pasan... Soy culpable. Es una broma. Pero sí, era mi... La radio era... Bueno, hoy... Aparte mi vieja, en casa jamás escuché otra radio que no fuera LT8. ¿Viste esas cuestiones?
Andás a saber por qué. De hecho, yo empecé trabajando, bueno, nos conocimos trabajando en LT3. Creo que ni siquiera eso torció el destino de la radio de mi casa. Que yo trabajara en LT3, a lo mejor lo cambiaban para el horario en el que yo estaba, pero después volví a la LT8 y clavaban, y nunca se escuchó otra radio en casa. Es la radio que yo, de hecho, hoy se sigue escuchando. ¿Qué música es la que tenés, la de la radio, obvio entonces, pero qué música te queda bailando en la cabeza? ¿Qué escuchaban tus viejos? ¿Qué se escuchaba en tu casa? En realidad, papá no era de música, mamá sí. Mamá es la típica chica que soñaba mirando las películas de Hollywood. Entonces había Sinatra era una presencia, estaban los discos de Sinatra. Yo recuerdo haberle regalado discos de Sinatra a mamá, para que lo escucháramos en el primer equipo. Teníamos un viejo combinado Philip, con radio y ¿Y las púas cambiables? No, un poquito más. Era púa. Pero no mucho más que eso. Pero después tuvimos la suerte que en una rifa de la Vigil nos ganamos el Inelro. Producción local. Que era el tocadisco con los dos parlantes. Entonces ahí ya empezamos como a agrandarnos en materia, a comprar ya más discos porque ya se escuchaba mucho mejor. Y recuerdo haberla escuchado eso. Pero después yo tenía, por ejemplo, el tango no forma parte de mi repertorio infantil. En casa nunca se escuchó tango. En casa se escuchaba esta onda de cantantes, de Sinatra o Tony Bennett, o digamos, esos discos estaban, algunos discos, esos discos estaban. En aquella época con Sinatra puede haber estado Frankie Laine. O sea, también, sí. Aznavour, recuerdo también, escuchaba. ¿Pero se sentaban a escuchar música no, o era no, aleatorio? No, estaba ahí. A veces se ponía un disco, pero no era una... ¿No había ceremonia? No es como ahora que yo en casa siempre hay un disco puesto. Siempre un disco puesto en casa ahora. Pero bueno, tampoco había una cantidad tampoco tan grande. Si hacías eso, al cuarto día ya habías escuchado todo lo que tenías y tenía que arrancar de nuevo. Pero bueno, mis viejos se conocieron en una peña folclórica. Entonces también lo que sí tengo incorporado desde muy chico es todo lo relacionado con, no solamente con O sea, vos sos hijo de dos personas que bailaban samba, por ejemplo. Sí. O chacarera. No sé si bailaban, iban a la peña. Sí. De hecho, yo de chico recuerdo haber ido, ellos seguían yendo y nos llevaban. Así que recuerdo. Tengo si fotos, los llevaban es tengo una fotos peña que con soy baile, así, eso. tengo una guitarra, tocando una guitarra con mi hermana. Aprendí después a tocar muchos años después, pero recuerdo cuando fui a aprender guitarra, que en esa época lo que te daban eran todas las clásicas del folclore popular. Y yo recuerdo que las sabía todas. O sea, no las sabía tocar, pero las conocía todas porque eran las que se escuchaban en todas las peñas. Tenía, digamos, esa música ya la tenía incorporada. ¿Y cuál es tu idea? ¿Cómo mirás ahora, superadulto, esa infancia rosarina? Yo creo que yo tuve una infancia muy feliz particularmente. Y creo que cuando sos chico, tu barrio es tu patria. Yo creo que estás más allá de la ciudad inclusive donde estás. Ni hablemos del país. Pero estás más allá de eso. Digamos, tu mundo es eso. Sí, hace 2 o 3 temporadas atrás, charlando justamente este mismo tema, me decía Perico Pérez que para él en el barrio eran 2 cuadras, 3 cuadras, la esquina, 1 cuadra para allá, 1 para acá. Eso de el barrio, o sea, era muy mini, ¿no? Para vos también. Llegaba, cuando en la plaza esta que yo te dije que iba... ¿Te acuerdas el nombre de la plaza? No me acuerdo. Bueno, está bien. Ahora hay una escuela. Cuando empezaron a construir esa escuela, ahí, nos mudamos a la Placita Saavedra, que ya estaba a 3 cuadras. Entonces como que ahí se ampliaron un poco los límites del barrio. Había que compartir a lo mejor en esa plaza. Sí. ¿Cuándo fue la primera vez claro, que volviste de noche de una milonga? ¿Te esperaba la vieja despierta? No había manera que se acostara. Tuve primero las discusiones fuertes con mi viejo que me quería ir a buscar a todos lados. ¿Viste? El viejo. Claro. Entonces, lo hacía como la clásica, parate a 2 cuadras, que no quiero pasar papelones frente a nadie, que me vienen a buscar. Todos mis compañeros iban en bondi o se iban caminando. ¿Tenía auto tu viejo? Sí, papá siempre tuvo. Y en una época, durante muchos años, tuvo
el auto que le daba a la empresa, que eran rastrojeros, justamente, porque trabajaban en la fábrica de rastrojeros. Así que hemos tenido no hemos ido en rastrojero a Bariloche, por ejemplo, a 80. O sea, uno piensa con las condiciones que viaja ahora, y a veces dice, uy, qué largo. Esa época, viajar en esa época realmente era... Está bien, las rutas eran distintas, no tenías, o sea, con suerte te encontrabas un pueblito que entrabas y si encontrabas una almacén abierta te vendían una Coca-Cola de litro, ¿entendés? Era todo, que la tenías que pasar al termo. Era toda una aventura viajar en esa época. Si hoy día las rutas son, bueno, todavía no todas, pero las rutas son por ahí un poco más... Con los tíos, ¿cuántos hermanos tiene tu viejo? Papá tiene 8 hermanos, mamá 2 hermanas que fallecieron ya las 2. Tú puedes hacer una broma, con el viejo era el anís. Es los 8 hermanos, totalmente. ¿Con algunos te trataste? Sí. Normalmente en esos casos, siguiendo la familia Falcon, hay un tío solterón, ¿cómo o no? Hay un tío solterón, ya está muy grande, está en un geriátrico, tiene 90 y pico. Es familia de longevos, papá tiene 86. O sea que habrá que aguantar mucho Gustavo. No lo sé, pero familia de longevos. Y está, yo con el más cercano de todos es mi padrino justamente, que es Hugo, que vive en Santa Fe. Que yo creo que yo le debo hacer un análisis desde la terapia. Es el tipo ¿Te analizás? Sí, muchos años. Algunos, no sé, muchos, pero algunos años. El tío. Yo creo que el tío fue... ¿Cómo se llama? Hugo. El tío fue el que me salvó. ¿Viste cuando vos vivís digamos, en lo que decíamos antes, en un universo en lo que los modelos son los que están a tu alrededor? Si los modelos son todos iguales, no tenés mucha posibilidad de escaparte en tu formación psíquica, que es mucho más allá de los 5, en la primera formación. Y el tío Hugo me empezó a llevar a la cancha a los 3 años, me hizo de Newell's, era soltero, me llevaba a todos lados, el tío era el tipo que leía... ¿Te llevaba de Simbel para conquistar chicas? Totalmente. Era el tipo que leía el D'Artagnan, el Tony, que se empilchaba de primera, que era gerente de... Lo que hoy sería un gerente de marketing de Coca-Cola, entonces laburaba en un lugar muy piola, muy bien rodeado, tenía un Mejari. Era el tipo que... Yo dije, yo quiero ver eso, todo eso quiero yo, ¿entendés? O sea, tuve digamos, en mi universo... ¿Y tu vieja, el tío ese, cómo lo bancaba? No, el tío era divino, no, sigue siendo. Nunca hubo el menor rollo. No, nunca. Para la moto. No lleves niños menores a 10 años. Más de 50 operativos de control por semana. Nosotros te cuidamos, cuídate vos también. Municipalidad de Rosario. Tercer y último tramo de Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso la de Gustavo Lorenzati. Hemos transitado novias, barrio, escuela, pilcha, zona del centro. Un poco esto que suponemos que estamos haciendo, el armado de la región Rosario a través de sus personajes. En este caso, Gustavo Lorenzati. Señor director, tercer y último tramo, ahora. La primera salida, estábamos en eso. ¿Dónde fue? ¿A dónde fue? No, yo empecé a salir siendo preadolescente o adolescente a los matinés que se hacían en Provincial. Esos fueron mis primeros bailes. Que fueron las primeras salidas. Después, que eran los domingos, domingo de 7 a... ¿Qué extraño que siendo tan católica tu vieja no terminaste en los J. Willis de la cristiana? No, porque tampoco, digamos, era muy católica en la cuestión tradicional, de tenés que ir a misa, de esa historia. No era del Opus Dei, ni mucho menos. No, bueno, no le digas eso a lo de la, claro. la Asociación Cristiana. No, lo que quiero decir es que no... Bueno, yo a la Asociación Cristiana de Jóvenes iba, pero cuando había recitales. Había recitales porque yo también, digamos, de chico me mezclé mucho con el tema de los músicos de acá. Entonces siempre había alguno que me invitaba a un recital. Yo había armado mi primer grupito por ahí para... en realidad nunca hicimos nada, pero la cuestión era, bueno, juntarnos a tocar y a fantasear con hacer algo que nunca se hizo. Pero bueno, lo terminé haciendo 30 años después, armando mi primera banda
a los 30 y pico de años. Y me decías que venías los sábados al centro a... Sí. Al boludo. Sí, los sábados a la mañana Los era... bailecitos eran en provincial entonces. No, las matines eran en provincial. Los bailes a los que yo iba eran, los primeros, digamos, hasta los 18, eran los bailes de gimnasia, de universitario, del jockey. Universitario. Sí. El jockey eran los más... Algunos por ahí en el español, en el italiano, en el club italiano, el club español. ¿Te enamoraste a morir de la primera novia o fue de una maestra? No me enamoré a morir. Tardé mucho en enamorarme a morir. En realidad tuve una primera novia tempranamente, una segunda novia tempranamente también. Quiero decir, se dieron una serie de relaciones así muy seguidas. Sí, digamos, tuve... Ahí sí hubo salí como 2 años, cuando vos tenés 17 años, es una vida salir 2 años con una chica. Y realmente fue una chica maravillosa que hoy todavía no seguimos frecuentándonos por distintas cuestiones. Cada uno armó su historia, su familia, ¿no? Todo bien. Una chica maravillosa. Y después, en realidad nunca fui un tipo conflictivo con las relaciones. ¿Y el primer viaje a dónde fue? La primera salida de la ciudad. De chiquito, muy chiquito, nos llevó papá creo que fue con un Renault Gordini, a Santa Rosa de Calamuchita. Tengo una foto. Papá, mira, esa es otra cosa muy curiosa. Papá le encantaba la fotografía. De hecho, tenía en el fondo de casa un cuartito para revelar. Entonces, es muy raro que tipos de mi generación tengan la cantidad de fotos que yo tengo de cuando yo era chico. Viste que a veces tenés 2 o 3 fotitos de cuando... Yo tengo fotos desde el día que nací hasta, digamos, mi hijo todo el tiempo sacaba fotos y revelaba, así que tengo millones de fotos. Y bueno, tengo una foto ahí en un sulky de esa primera vacación en Calamuchita. Entonces, esquivamos enamorarnos de la maestra, esquivamos el primer amor a morir sobre los 15, ahí. Sí, vino un poquito después, pero bueno, ponele, más o menos. Y las adhesiones musicales, bueno, tuvieron que ver... ¿Qué banda iban a ver? ¿Qué banda soñabas? Bueno, yo en realidad fui bastante precoz en esa cuestión, porque tenía esos amigos más grandes que yo me solía colar en los shows a los que ellos iban. Y ellos muchas veces me llevaban porque los ayudaba a zafarse de la cana. Siempre iban con un menor, entonces cuando lo paraban decía, la madre, dicen, pero no me vas a llevar, ¿dónde dejo el chico? Se lo tengo que volver. Nos acompañó, era siempre una buena excusa para zafar. O sea que con el tío era sin ver para encontrar a la señorita. Y con los otros era salvoconducto. Claro, el tío ya en esa época es como que había empezado ya ya estaba en otras cuestiones el tío ya en esa época, pero el tío fue más que nada en esa primera etapa. El tío ya en esa época tenía sus hijos, claro. ¿Entendés? Ya había armado su historia. Yo me acuerdo de mi tío, por ejemplo, que yo iba a la casa de mi abuela y el tipo almorzaba, llegaba al mediodía, mi abuela le daba de comer, el tipo tenía la pila de Tony D'Artagnan, intervalo todo acá, y comía y leía eso, ¿no? Lo que es, yo me acuerdo que después iba casi, mi vieja me retaba, me decía un maleducado, pero bueno, yo lo veía al tío haciéndolo y me encantaba hacerlo. Aparte, le choreaba esas revistas y me las leía todas, ¿no? Fui un fanático del cómic a partir de eso también. Sí, perdón. No, te estaba escuchando. ¿Y volvés de vez en cuando al barrio o ya no es? Sí, vuelvo al barrio todo el tiempo porque mis viejos siguen viviendo ahí, pero ya no. Hoy leí un chiste buenísimo. Dice, sí, ¿este es el club de los nostálgicos? Sí, pero ya no es lo que era. Entonces, me acuerdo por eso. Y ya no es lo que era, ¿no? Ya no están no hay de los amigos ni uno. Y de los vecinos, un par apenas. Pasó mucho, 50 años. ¿Y a la escuela has vuelto? Sí, a la escuela he vuelto cuando cumplimos los 25 años, nos hicieron una... ¿Pero en la Dante o en el Sagrado? No, en la Dante. Tuvieron la delicadeza de invitarme.
Porque durante años estuve peleado, me mandaban las gacetillas del Centro Cultural y yo decía, ¿para qué me mandan esto? Después que me echaron me lo mandan y las rompí al aire inclusive, enojadísimo. Y bueno, después me reconcilié, con el tiempo me reconcilié. Porque realmente me había producido mucho enojo. Pero yo estaba muy ligado. Mira, me pasó algo que quiero destacar porque en realidad lo he agradecido 1000 veces, pero nunca me canso de agradecer esas cuestiones. Nosotros éramos una familia de clase media, clavado en el medio, digamos, sin sobrantes. Y los viajes de estudio en esa época eran, bueno, como son ahora, caros. Y el tema era, bueno, que no estábamos en condiciones de garparlo. Entonces, bueno, mis compañeros armaron toda su historia, su viaje, y yo lo miraba de afuera. ¿En el Sagrado? No, en el Dante. Dante. Después, en quinto año, se dio la situación que me tuve que ir, pero yo salía del Sagrado y me iba siempre a la salida del Dante para encontrarme con todos mis amigos. Y un día que voy y me encuentro, se juntan todos y me dicen, bueno, mirá, estuvimos hablando, de los 2 pasajes que hay liberados para llevar a 2 padres, vamos a llevar un solo padre y te damos el otro a vos. Que para mí fue un gesto que, insisto, me recuerdo haberme puesto a llorar de la emoción que significó eso, ¿no? Porque realmente, más allá de que vos te lo puedas haber ganado no siendo vos, no un buen tipo, no importa eso. Como gesto es, aparte sabiendo por qué estaba la situación planteada de esa manera, lo recuerdo siempre y lo agradezco siempre, ¿no? Porque aparte son los gestos que te marcan también en tus procederes, porque son gestos que vos te acordás. Y si alguna vez lo hicieron por vos lo podés hacer por otro y lo vas a hacer seguramente. ¿Cuál es la calle de la ciudad? Vos decís, bueno, esta es la calle. Oroño es no todo el bulevar, pero muchas partes de mi historia pasaron por el bulevar. Ya sea por la casa de una novia, ya sea por el club, ya sea por el colegio. Todo, en distintos sectores de Oroño he tenido algo que ver. La comida de tu vieja me decís que es la pascualina. Sí, particularmente. Digo, no, mi vieja cocina de todo, pero yo siempre recuerdo eso porque eran las cosas que más me gustaban. De hecho, todavía me la prepara. ¿Y te fuiste de tu casa cuando te casaste o te fuiste antes a vivir solo? En realidad me iba a ir, tuve un intento, pero me volví. O sea, salí y me volví, porque en realidad me cansé de que me usaran de bulo el lugar, entonces me volví a mi casa. O sea, uno elige el lugar para tener su espacio propio, y después, claro, todo te lo quieren usar, porque soy el que lo tiene, entonces dije, no, me volví. Y después, bueno, me fui cuando me casé, a los 28. Pero yo ya no vivía en casa, no vivía en el sentido de... Yo ya era director artístico del ET8 en esa época, vivía adentro, encerrado en la radio, ¿entendés? No vivía en mi casa. En mi casa iba, dormía, estaba de novio, ni siquiera comía porque iba a comer de mi novia a la noche, a estar un rato con ella, después dormía nada más, dormía. No tallaba, no me molestaba estar en mi casa porque en realidad no estaba en mi casa. Por eso no. Y sí, bueno, rosarino típico, nacido y criado. Sí. Tenés que vender Rosario. ¿Cuál es el modo de venderlo? Creo que muchos solíamos decir que Rosario seguía teniendo la impronta de ciudad chica a pesar de lo gigantesco que es. Yo creo que ya no la tiene. Yo creo que hoy Rosario, si tiene una beta para ser vendida al exterior o al resto del país, es que es una ciudad multimedia, donde, viste cuando se dice que, digamos, salvo la montaña, acá tenés todo.
Digamos, nos falta, en realidad podríamos armar en algún lugar, armar una cadenita de montaña como para ponerle un poco de vegetación y venderla también. Hay una de basura en Ricardone, pero claro, esa no, es más una denuncia que... Pero inclusive paisaje. tenemos cosas maravillosas que siguen, que no están vendidas porque no están preparadas para estar vendidas, pero todo lo que son las quebradas del Saladillo, toda esa zona que en una época fue de oro de la ciudad, ahora está ahí. Está ahí. Se le dio bola a la costanera, al río, pero Rosario yo creo que tiene esa cuestión multimediática, ¿no? De lo que querés hacer acá, lo podés hacer. Lo que elijas tenés para hacerlo, insisto, salvo, ¿no?, en la montaña, después tenés todas las opciones para divertirte, para estudiar, para venir a vivir, me refiero, para formarte, para trabajar, ya sea en el cordón industrial, ya sea dentro de la ciudad. Tenés todas las opciones. Rosario, en ese sentido, creo que es una ciudad que se ha posesionado como una ciudad multifuncional. ¿No te irías de Rosario? No, a esta altura ya no. Me han preguntado algunas veces por el tema sobre todo por el tema del programa. ¿Por qué no vas a hacerlo a Buenos Aires? ¿Qué sé yo? No sé, nunca se me dio y tampoco nunca lo busqué. ¿Cómo es tu grupo familiar? Esposa e hijo. ¿Cómo? Esposa e hijo. ¿Por qué uno solo? Julián de 10. Hubo algunas cuestiones... No se puede. Que no nos permitieron. Sí. Quisimos en algún momento, pero bueno, por distintas situaciones que se dieron relacionadas con la salud y demás. ¿Y lo vas a volver funcionar a tu trabajo? Mira, mi viejo me insistió toda la vida con que fuera una escuela técnica, hasta me dijo si no quería ir al liceo militar. De hecho, yo empecé a estudiar ciencia económica en algún momento. Que te imaginas lo que pudo haber durado yo haciendo ciencias económicas. Decidí, digamos, y mi viejo, si bien siempre estuvo en esa cuestión de hacer esto, hacer lo otro, fíjate esto, fíjate lo otro, nunca se puso frente a mi decisión, frente a mi destino. El tipo presionaba, pero nunca tomó partido en la decisión final. De hecho, mira, yo cuando empecé a trabajar, yo recuerdo, yo trabajaba en un taller metalúrgico y conseguí mi primer trabajo en radio a los 18 años. Yo trabajé siempre de bastante joven. Y mi primer trabajo en radio lo conseguí a los 18 años, en LT3. Época del Teco Candel, de dictadura, todavía estaba en intervención militar. Y yo ya estudiaba con Quique Pessoa, estudiaba locución. Y me acuerdo que mi viejo me dijo, ¿vos querés hacer esto? Sí. ¿Sabés que te vas a cagar de hambre, no? Sí. ¿Lo vas a hacer igual? Sí. Ok. Digamos, lo de él fue como un aviso. Está bien, después, gracias a Dios, no ocurrió. Pero quiero decir, nunca talló en esa cuestión de imposición. Yo tenía amigos que los mandaban a estudiar a determinada cosa. En ese sentido, a mi viejo yo le tengo que agradecer la libertad. Y no puedo no hacer eso con mi hijo yo. No puedo presionarlo para nada. Al contrario, lo tengo que dejar que... Por supuesto que uno trata de guiar, sugerir, pero muy lejos de tomar una decisión por él, ¿no? Cerramos. Dame una frase para vender Rosario. Si viene a Rosario, no deje de escuchar un buen programa de radio como es La Vereda de Enfrente. Hasta aquí llegamos. La semana que viene, parecido y diferente, habrá otra historia de gente común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, confesión, nos caben a los dos las generales de la ley. Nos conocemos bastante antes de esta charla. Pero lo que salió es tal como se planteó. Sentado frente a frente contando, en este caso, la historia de él. Una más, historia de gente común, porque todos tenemos una historia. Un beso en la frente, hasta la próxima semana, gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte.